Bienvenidos a esta meditación sobre la fe de su servidor Padre Gregorius Bayer. Empecemos con una oración, ¿cierto? Señor, mi corazón está vacío, no te encuentro más en mí. No hay nada en mí que me recuerde de ti, a no ser este vacío. No puedo desvanecerlo, ni llenarlo con cosa alguna. Continúa vacío y hueco, como una casa interiormente consumida por el fuego. Señor, ¿por qué me abandonaste? Yo lo sé bien, y ni debería preguntar, pues yo mismo te abandoné. No me importé más de ti. Pero mira, Señor, ahora estoy arrodillado delante de ti como el hijo pródigo. Confieso que no hice bien estimando el mundo, el placer y el dinero por encima de ti. Perdóname, oh Dios, y entra de nuevo en mí, si no pereceré por causa de este vacío. Hazme creer de nuevo en ti, como un niño, más aún, hazme creer en ti como los santos creyeron. Hazme creer que tú me amas y no me rechazas. Señor, te ruego, hazme creer. Quiero dar un fondo histórico de esta conferencia. El 24 de abril de 1870 fue aprobada la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano I, que trata sobre la fe católica. Sus textos se reflejan en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación y en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 153 a 165. Por eso voy a tomar la libertad de citar esta Constitución Dogmática del Concilio Vaticano I. Entonces ahí está primeramente ese documento del Concilio Vaticano I. El Papa Pablo VI invitó a celebrar un año de fe en 1967, terminando en 1968. Fruto de él fue una profesión de fe del pueblo de Dios. El 11 de octubre de 2011, el Papa Benedicto XVI convocó nuevamente un año de la fe con la Carta Apostólica en forma motu proprio, Puerta de la Fe.
Este año de fe duró del 11 de octubre de 2012 hasta la fiesta de Cristo Rey en noviembre de 2013. Su intención era publicar una carta encíclica sobre la fe al final del año de la fe, porque ya había publicado una carta Spe Salvi sobre la esperanza y Deus Caritas Est sobre el amor. Entonces faltaría una encíclica sobre la fe. Cuando renunció al ejercicio del papado, entregó el texto de la encíclica a su sucesor. El Papa Francisco publicó la carta encíclica Lumen Fidei con el comentario: el Papa Benedicto XVI ya había completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y en la fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. Mejor dicho, la mayor parte de la encíclica es pensamiento y trabajo del Papa Benedicto XVI. Y leyendo esta encíclica para preparar esta conferencia, me di cuenta que la encíclica sigue en muchos puntos el catecismo de la Iglesia Católica, de tal manera que me animé a citar nuevamente las fuentes más originales directamente del concilio, el catecismo de la Iglesia Católica. Y más recientemente se publicó el testamento de Benedicto XVI. Ya lo había escrito más o menos un año después de asumir el papado. Escribe él: rezo para que nuestra tierra siga siendo de fe, y les pido, queridos compatriotas, no se dejen desviar de la fe, no se dejen confundir. Así tenemos un motivo más para estudiar mejor nuestra fe, para no dejarnos confundir, y empecemos meditando sobre la virtud de la fe. Por tanto, vamos en la materia, pero antes una anécdota. En Brasil, por meses no llueve. Si un día del mes cae una lluvia, o 2, 3 días del mes, y enseguida se seca esta lluvia y otra vez pasa un mes completo sin lluvia. Entonces, en el monasterio, cuando la sequedad ya es muy fuerte, nos ponemos a rezar. Entonces, entramos a la iglesia para rezar y pedir por la lluvia en la bendición eucarística. El cielo azul, no se ve una sola nube y un solazo tremendo. Y ahí viene el superior de aquel entonces con su paraguas. Y entonces uno se voló un poco de él, pues no hay ni la sombra de una nube aquí. ¿Para qué trae el paraguas? Entonces dijo él: ¿ustedes no tienen fe? Estamos pidiendo lluvia. Si yo pido fe, si pido lluvia y no traigo el paraguas, es que no tengo fe. Bueno, pues vamos por tanto a la definición de la fe. Dei Filius, Constitución dogmática sobre la fe católica del Concilio Vaticano I. Capítulo 3 sobre la fe. Ya que el hombre depende totalmente de Dios como su creador y Señor, y ya que la razón creada está completamente sujeta a la verdad increada, nos corresponde rendir a Dios, que revela el obsequio del entendimiento y de la voluntad por medio de la fe. La Iglesia Católica profesa
que esta fe, que es principio de la salvación humana, es una virtud sobrenatural por medio de la cual, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos como verdadero aquello que Él ha revelado, no porque percibamos su verdad intrínseca. Es claro, siempre lo sabía. No porque percibamos su verdad intrínseca por la luz natural de la razón, sino por la autoridad de Dios mismo, que revela y no puede engañar ni ser engañado. Así pues, la fe, como lo declara el apóstol, es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. Es la definición de la fe clásica y por eso el Concilio Vaticano I copió esta frase en su texto dogmático. Ahora, si bien el asentimiento de la fe no es de manera alguna un movimiento ciego de la mente, nadie puede, sin embargo, aceptar la predicación evangélica, como es necesario para alcanzar la salvación, sin la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo, quien da a todos la facilidad para aceptar y creer en la verdad. Por lo tanto, la fe en sí misma, aunque no opere mediante la caridad, es un don de Dios, y su acto es obra que atañe a la salvación, con el que la persona rinde verdadera obediencia a Dios mismo cuando acepta y colabora con su gracia, a la cual puede resistir. La fe es una gracia. Aquí insertamos una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo numeral 153. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Continúa el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 154. La fe es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, y entrar así en comunión íntima con Él. Catecismo numeral 155. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Se van a acordar de la conferencia sobre la esperanza que las virtudes divinas tienen la característica de tener su origen en Dios. O sea, Dios mismo me hace capaz de esperar,
de tener fe, de amar. Dios mismo me da la capacidad de tener una gran fe. Pero, por otro lado, lo que acabamos de afirmar, también es verdad que aquí se requiere también colaboración humana. Yo también debo aportar lo mío, un acto de inteligencia principalmente cuando se trata de la fe, pero también un acto de voluntad. Dios me propone alguna verdad y yo con mi voluntad la acepto. Continuación de Dei Filios del Concilio Vaticano I, capítulo 3. Por tanto, deben ser creídas con fe divina y católica todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y que son propuestas por la Iglesia para ser creídas como materia divinamente revelada, sea por juicio solemne, sea por su magisterio ordinario y universal. ¿Qué es fe divina y fe católica? La fe divina es suscitada por Dios mismo y yo creo en verdades que Dios revela, porque Él las revela y no puede equivocarse. Yo creo con fe católica porque la Iglesia en sus dogmas definió estas verdades, lo que me da esta confianza. Si acepto estas verdades, no me equivoco, porque Cristo instituyó un magisterio de la Iglesia y lo que este magisterio me propone, esto lo puedo aceptar como algo asegurado. Entonces, creo en alguna verdad con fe divina porque Dios lo revela. Creo con fe católica porque la Iglesia lo define en un dogma. Estas cosas que Dios revela están contenidas en la palabra de Dios, en la revelación. Sin embargo, existe la revelación escrita y la otra que es transmitida, por ejemplo, oralmente, o más adelante también se vuelve algo escrito en los padres de la Iglesia. Pero el tema es ese, que somos católicos, caminamos con dos piernas, no solamente la palabra de Dios escrita en la Biblia, sino también la revelación que nos fue transmitida, que no entró en la Biblia. Por una cuestión de cierre de redacción, la Biblia no relata la fecha y las circunstancias de la muerte de la Virgen, ni su asunción, ni la muerte de Pedro y Pablo, porque el cierre de redacción fue antes, por eso ya no entró más en los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia puede proponer una verdad con juicio solemne. Normalmente estos dogmas son formulados de una forma negativa. Si alguien dijera que la Virgen María no es virgen antes, durante, después del parto, anatema sit, que sea excluido. O sea, se define una verdad. Generalmente estas verdades son definidas de esa manera. Siempre se ha creído en la Iglesia desde los apóstoles, pero llega el momento en que alguien lo pone en duda. Entonces la Iglesia tiene que defenderse y dice, no, espérese, esto es doctrina de la Iglesia Católica, por eso ahora lo definimos solemnemente. Por juicio solemne, esto significa también que esta verdad fue definida ex cátedra, desde la silla de San Pedro. Nosotros decidimos, asistidos por el Espíritu Santo, que debemos creer en tal y tal verdad. Si en un avión un papa da una entrevista, esto no es dogma de fe, sino esto es algo más informal. En cambio, cuando se trata de un juicio solemne, todo el mundo se va a dar cuenta porque por la forma de proclamar un tal dogma,
Ya queda fuera de duda que así es. Ahora todavía se habla de un magisterio ordinario y universal. Lo anterior fue el juicio solemne, o sea, cuando se define un dogma, y esto entonces desde la cátedra, desde la silla de San Pedro, esto es solemne, pero el mismo Papa y los obispos que en un concilio ecuménico eventualmente definen una verdad de la fe, ellos en otras ocasiones no están hablando tan solemnemente, pero entonces ejercen todavía el magisterio, pero se llama ordinario y universal. También se debe creer en lo que enseñan en la medida en que se mantienen a la tradición de la Iglesia. Si un tal predicador, un obispo, dice una cosa totalmente fuera de la doctrina de la Iglesia Católica, listo, en ese momento está hablando en nombre propio y ya no en nombre de la Iglesia, ejerciendo su magisterio ordinario y universal. Ya que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de sus hijos, se sigue que nadie pueda nunca alcanzar la justificación sin ella, ni obtener la vida eterna, a no ser que persevere hasta el fin en ella. Entonces aquí tenemos una afirmación muy importante. Para salvarse hay que entrar a la Iglesia Católica por el bautismo. Pero no basta una vez haber entrado en ella, hay que perseverar hasta el fin también. Hay que perseverar en la Iglesia para salvarse. Así, para que podamos cumplir nuestro deber de abrazar la verdadera fe y perseverar inquebrantablemente en ella, Dios, mediante su Hijo unigénito, fundó la Iglesia y la proveyó con notas claras de su institución, para que pueda ser reconocida por todos como custodia y maestra de la palabra revelada. Es que últimamente se habla mucho de las iglesias. Ya es un error. La iglesia es una sola, aquella que Cristo fundó. ¿Cuáles son las marcas, las notas distintivas para reconocer cuál es la iglesia que Cristo fundó? Pues en primer lugar debe haber sido fundada por Cristo. Si una iglesia nace en 1531 o más tarde, pues le faltan 1500 años. Ya no puede decir, esta aquí es la iglesia de Cristo. Dicen los protestantes, no, es que usted tiene que saber que la Iglesia Católica en el decorrer de los siglos le agregó cosas que no eran originales, le agregó sacramentos que Cristo nunca quiso, y nosotros, los luteranos, sabemos cómo Cristo quiso fundar su iglesia originalmente, y lo nuestro es un regreso a los orígenes. Bueno, pues entremos en esta discusión. Si una iglesia pretende ser la iglesia de Cristo, en primer lugar, el problema es, si le faltan 1500 años, ya es más difícil aceptar que sea una iglesia de Cristo, fundada por Cristo. Segundo, miremos si leemos los escritos de los autores de los primeros siglos. Los luteranos dicen, es que en el decorrer de los siglos la iglesia distorsionó la doctrina, le agregó cosas que no son originales. Bueno, pues miremos lo que escriben los escritores de los primeros siglos. Les llamamos los padres apostólicos, aquellos que todavía conocían a los apóstoles personalmente. Después vino una fase de los apologetas,
personas que eran de la Iglesia Católica, que ahora defendían la fe católica contra los ataques de la gnosis, de gentes que se metían en la Iglesia Católica, pero introducía también pensamientos paganos o gnósticos. Hay miembros de la Iglesia muy inminentes se hicieron fuertes en defender las verdades de la fe. Son los apologetas. Son unos que en sus escritos hablan contra los enemigos de la Iglesia y sus herejías. Hay todo un libro, toda una colección de herejías. San Ireneo escribe su libro contra las herejías. Después de los apologetas vino una fase de los padres de la Iglesia. Estamos hablando del año 300 a 600, 700 después de Cristo. En ese tiempo sobresalen los 4 padres de la Iglesia latina y los 4 padres de la Iglesia griega. La diferencia está en el idioma. Uno escribe en latín y el otro escribe en griego. Todos ellos son testigos de la fe de la Iglesia, resumen e interpretan lo que dice la Biblia, lo que dice la revelación viva que no está contenida en la Biblia. Entonces, si uno quiere saber qué es católico, uno mira en los padres de la Iglesia. Si varios padres de la Iglesia dicen lo mismo, se concluye que es una verdad revelada por Cristo y comunicada por los apóstoles, porque si varios autores independientemente escriben lo mismo, es porque aquí se trata realmente del depósito de la fe recibido de los apóstoles. Ahora nos metemos en esta aventura, leamos lo que dice un San Agustín, lo que dice un San Ireneo, lo que dice un San Ignacio de Antioquía. Pues ahí se habla del Papa como obispo de Roma y que hay que estar en comunión con él. Encontramos la jerarquía conocida, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Desde los primeros siglos hay esta jerarquía. Más adelante, Martín Lutero va a decir, no, cada uno es su propio sacerdote, no hay necesidad de sacerdotes. En los primeros siglos está muy claro que la fe se vive en comunión con la jerarquía de la Iglesia, obispos, sacerdotes y diáconos. Ahí se habla de los 7 sacramentos, se habla de la maternidad divina de María, de su perpetua virginidad y muchas otras cosas muy católicas. En los primeros siglos era costumbre ofrecer el sacrificio de la Santa Misa por los difuntos. Esto solamente hace sentido si existe un purgatorio. Tal vez no utiliza la palabra purgatorio, pero de esta realidad se habla. Si se ofrece la Santa Misa por los difuntos, los condenados no necesitan esta misa, porque ya están condenados para siempre. Los santos tampoco, porque ya están en el cielo. Entonces, deben existir benditas almas que fundamentalmente ya pertenecen a Cristo y su iglesia, ya tienen su orientación hacia el cielo, pero les hace falta más purificación. A lo que voy es, existe este pensamiento, o sea, digamos, la doctrina básica de la Iglesia Católica, de sus 7 sacramentos, de una jerarquía eclesiástica, etc., ya está presente en los autores de los primeros siglos.
Mejor dicho, si regresamos a los primeros siglos, encontramos la misma iglesia con la misma estructura que hoy en día. Más adelante se agregaron ministerios como el subdiaconado. En la iglesia primitiva no se habla de un subdiaconado, solamente de estos tres: obispos, sacerdotes y diáconos. Por eso el Concilio Vaticano II devolvió el orden jerárquico a estos ministerios básicos: obispos, sacerdotes y diáconos. Las cuatro notas distintivas de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, por tanto, son que es una. No puede haber muchas iglesias. No se puede aceptar que Dios quería la diversidad de las iglesias. No, señores. Cristo fundó una sola iglesia y una sola es la iglesia verdadera que Él fundó. Las otras no son las iglesias que Cristo fundó, la iglesia verdadera. Una sola. En esta iglesia hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo, como dice enfáticamente San Pablo en una carta. La iglesia de Cristo es santa. ¿Cómo ella es santa? Es santa en sus sacramentos. Es santa porque su fundador es santo. Jesucristo es santo. La iglesia católica es santa porque en algunos miembros llegó a un ejemplo de santidad brillante. Hay santos, sean canonizados o no canonizados, que realmente brillan por sus ejemplos para la cristiandad. Por tanto, los medios de santificación, los sacramentos, los sacramentales, medallas, etc., todo eso contribuye para la santidad de la Iglesia de Cristo. La Iglesia es católica. Católico significa universal. Está presente en el mundo entero. Si una iglesia se llama brasilera, pues entonces ya no puede ser la iglesia de Cristo, porque Él no fundó una iglesia brasilera, sino una iglesia universal, católica. Ella empezó en Jerusalén y en Tierra Santa, pero desde ahí, ya en los tiempos de los apóstoles, la iglesia fue enviada al mundo entero. San Tomás, aquel incrédulo, fue mandado hasta las Indias. Y otros apóstoles como Santiago Mayor llegó hasta España. Hay que considerar los medios a disposición en este tiempo. Llegaron bastante lejos con su obra de evangelización. Entonces, la Iglesia de Cristo es aquella que está presente universalmente, que es católica porque es mundial, no es una iglesia nacional. Si próximamente nace una iglesia católica alemana, pues ya no es la Iglesia de Cristo porque es una iglesia fundada por los obispos alemanes rebeldes, pero ya no es aquella iglesia presente en el mundo entero. Cuarto, la iglesia de Cristo es apostólica. ¿En qué sentido? Todo lo que nosotros creemos es algo recibido de los apóstoles. Los apóstoles nos transmiten lo que ellos mismos escucharon, vieron acerca de Jesucristo y su evangelio. Lo que ellos predicaban es esto lo que nosotros creemos hasta hoy. Ahora sucede que cuando se murió el último apóstol, supuestamente San Juan, porque cuando se volvió apóstol era jovencito, con la muerte del último apóstol, se considera que el proceso de la transmisión de la revelación pública ya terminó.
Por tanto, si el día de mañana alguien aparece, mira, esto aquí es palabra de Dios. Son revelaciones que el Señor me dio. Todo eso es palabra de Dios. Pero ¿quién garantiza que todo eso es palabra de Dios? Pues yo, con mi autoridad. ¿Y quién es usted? En cambio, lo que nos viene de los apóstoles, eso tiene la autoridad de aquellos apóstoles que convivían con Jesús, y futuramente cualquier revelación privada como de nuestro amigo que dice, esto aquí lo que escribo es palabra de Dios, esto va a ser probado y comparado con lo que dice la revelación transmitida por los apóstoles. Entonces, si los apóstoles contradicen lo que dice tu escrito ahí, pues entonces no lo aceptamos, no es palabra de Dios porque Dios no se contradice. Toda revelación privada siempre tiene que ser confrontada con la revelación pública transmitida a los apóstoles y transmitida hasta la muerte de los apóstoles. Si algo se publica posteriormente, si algo se nos transmite después de la muerte de los apóstoles, debe estar en armonía con lo que nos transmitieron los apóstoles. Este último punto es muy importante. Vivimos en un mundo en el que se cree que todo tiene que ser nuevo. Todo tiene que ser nuevo. Es que la renovación de la iglesia, la actualización del proceso de evangelización, todo tiene que ser nuevo. Pero el problema es que no siempre lo nuevo es lo mejor. Me regalaron una chaqueta para Navidad de este año pasado. Bueno, ahora supuestamente lo nuevo siempre es lo mejor, pero el problema es que es una chaqueta muy caliente y además sintética. Cuando me muevo, entonces suena mucho, de tal manera que es nueva, intachable, en perfecto estado, pero no puedo decir que es mejor que la antigua. Normalmente me pongo la antigua, que no es tan caliente para este clima en que vivimos, basta una mediana, no tan caliente. Y en el momento en que me nace hacer un paseo, después de las 8 de la noche en Bogotá, ahí me pongo la chaqueta nueva, la caliente. Entonces, ya ven que no siempre lo nuevo siempre es mejor. Entonces, ojo con eso. Vivimos un tiempo en que nuevamente, como cerca del tiempo del Concilio Vaticano II, todo el mundo vive en esta euforia. Lo nuevo, todo tiene que ser nuevo, un nuevo ritmo. La pastoral tiene que seguir un nuevo ritmo. Todo tiene que ser nuevo. No siempre lo nuevo es mejor y ni siempre es aceptable. Lo que los obispos alemanes ahora exigen realmente es nuevo y es absolutamente inaceptable, como aceptar parejas homosexuales con la bendición de la iglesia, dándole el sacramento del matrimonio, la ordenación de la mujer, y que la iglesia sería gobernada por consejos del camino sinodal, donde los laicos entonces ordenan lo que se tiene que hacer en la iglesia. Ahí estamos en un punto en el que exigen cosas que ya van en contra de 2000 años de tradición en la iglesia. Ya no es apostólica esta iglesia que los alemanes piden. Piden que sea una iglesia nueva, porque lo nuevo es lo mejor. No, señores. Ya no se merecen ser llamados cristianos, ni tampoco iglesia de Cristo, porque ya pierden el elemento apostólico. Les importa un pepino lo que han hecho los apóstoles, porque vivimos en otros tiempos, hay que actualizarse para no perder feligreses. Bueno, pues lo primero que se pierde aquí es
la catolicidad y la apostolicidad. Y entonces ya no somos la iglesia de Cristo. Listo pues, la iglesia católica, la iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica. Disculpe, padre, ¿bajo qué base los sacerdotes alemanes o obispos alemanes, en qué se basan para hacer esas modificaciones en la iglesia o esa modernización? En su ¿Son seguidores del pensamiento de Martín Lutero? Por detrás hay una protestantización. Pues de hecho, es significativo que esto nace de Alemania. Resulta que en Alemania durante 500 años conviven luteranos con católicos, tratando de convivir pacíficamente después de hacer la guerra durante 30 años. Entonces, ahora se toleran mutuamente, se casan entre las diversas iglesias y se toleran tales matrimonios simplemente por la necesidad, porque hay tantos luteranos que ya es difícil llamarlos una secta, pero el problema es que justamente en Alemania están ahora intentando unir las dos iglesias. ¿Y cómo? Pues, ¿no te gustan los santos? Sí, listo, los sacamos. ¿No te gustan los 7 sacramentos? Listo, entonces sacamos, empezando con el sacramento de la penitencia, que tampoco nos gustaba, fuera con ese sacramento para que ustedes se sientan muy a gusto aquí. Y cuando uno ya limpió la iglesia de todo lo típico católico, al final entonces los protestantes miran y dicen, pero ahora ya no nos gusta. Entonces los católicos ya no son católicos y los protestantes ni entonces han regresado. Pablo VI ha hecho un esfuerzo tremendo para abrir las puertas al regreso de los protestantes a la Iglesia Católica. Después de años de esfuerzo en el trabajo ecuménico, llegó a la conclusión: nunca estábamos tan distantes como ahora. Por ejemplo, los alemanes y los católicos y los protestantes se sentaron para crear la traducción de la traducción ecuménica de la Biblia. Antes se manejaban Biblias católicas, ahora todo el mundo, los católicos normalmente utilizan la traducción hecha en comunión con las iglesias protestantes. Resultado, después de años de trabajo, la Iglesia Católica aceptó estos textos en su liturgia. Los luteranos dijeron, pero nos gusta más la traducción de Martín Lutero, sigamos con la antigua traducción. Años de trabajo en vano, y los luteranos siguen en el mismo cuento, no se han movido 1 milímetro para acercarse más a la Iglesia Católica. Su duda es si realmente la iglesia fue fundada por Jesucristo, ¿Cómo? si Él fundó O una sea, iglesia. no es una duda mía. Sí, pero ese es el punto, Exacto. la ¿Cómo fundación de la iglesia por argumentar Cristo. exacto. La iglesia fue fundada por Cristo de esta manera. Cristo empezó su vida pública. De los primeros seguidores suyos, formó un grupo de discípulos más allegados a Él. Les daba instrucciones en privado. En algún momento entre ellos escogió a 12 apóstoles y también a ellos daba instrucciones más en privado que no daba a todo el mundo. Ellos durante 3 años y medio lo acompañaban, escuchando sus prédicas, viendo lo que hacía, sus milagros. Y finalmente Jesús instituye 7 sacramentos y los entrega a los apóstoles. Pues si no acepta la Biblia, ya es difícil la argumentación. No, pero usando la Biblia sí se pueden argumentar la institución de los 7 sacramentos. Con la excepción del sacramento del matrimonio.
que este sacramento fue fundado por Cristo realmente no está en la Biblia. El sacramento de la unción de los enfermos está en la carta de Santiago, que Cristo lo instituyó, no me acuerdo si está tan expresamente dicho ahí, pero la realidad del sacramento de la unción de los enfermos está en el Nuevo Testamento. En cambio, del sacramento del matrimonio, Él asistió a las bodas de Caná. pero ahí no se habla de la institución del sacramento. Él asistió ayer porque Es ya probable no que Jesús lo haya hecho allá, pero no está documentado explícitamente. Y posteriormente, para continuar el cuento, Cristo vive la Semana Santa en la que Él redime al mundo y especialmente a los cristianos que van a creer en Él. Él resucita, instituye el sacramento de la penitencia, poco antes de subir al cielo ordena que se administre el sacramento del bautismo y Él entonces envía al Espíritu Santo que va a dar el impulso a la joven iglesia para volverse apostólica, o sea, para predicar el Evangelio a todas las naciones. Estos apóstoles impusieron manos sobre otros que se volvieron obispos y sacerdotes y diáconos por su imposición y por su oración. Estos impusieron las manos sobre otros que nuevamente se volvieron obispos, sacerdotes y diáconos, y así sucesivamente hasta el tiempo presente. Es esto lo que llamamos la sucesión apostólica. Por ocasión de una ordenación episcopal, generalmente muestran todavía una genealogía de ordenaciones. Entonces, 3 obispos van a ordenando al episcopado y el ordenando principal o el obispo que ordena, el principal, él fue ordenado por fulano de tal y él fue ordenado por Cicrano y él fue ordenado por imposición de las manos del anterior obispo y así regresando bastante en el tiempo para garantizar que aquí hay una sucesión apostólica. La iglesia anglicana, por más que en algunos puntos todavía se parezca con la iglesia católica, perdió esta sucesión apostólica. Fue hecho un estudio sobre el tema. Todavía tienen obispos, tienen sacerdotes y diáconos, pero su intención no es hacer lo que la iglesia hace, sino se perdió ahí la sucesión apostólica. Por tanto, si un anglicano se convierte y quiere hacerse católico, antes era pastor y ahora quiere volverse sacerdote católico, ahora toca ordenarlo sacerdote, porque es un laico que estudió algo de Biblia, pero no es sacerdote. ¿Padre, el obispo anglicano depende todavía del rey? ¿O ya no? Sí. Después del periodo de los padres de la iglesia, ya vinieron nuevos santos de la Edad Media que son llamados los doctores de la iglesia. Ya están más distantes temporalmente de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos empezaron a enseñar la fe católica de manera sistemática. Nacen la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la Suma contra los paganos, los gentiles, siempre con el afán de presentar la fe católica de manera muy organizada, y de esta manera entonces tenemos la fe en sumas, en diccionarios, en enciclopedias, cosas que los apóstoles ni siquiera soñaron. Ellos predicaban la fe según las necesidades, así como se acordaban, no tenían ni la sombra de la intención de escribir un leccionario. La Suma Teológica es como un diccionario
es una exposición sistemática de toda la fe y moral de la Iglesia Católica hasta la Edad Media. Y en esta suma, el autor, en este caso Santo Tomás de Aquino, lucha también contra personas que no aceptan ciertas verdades de la fe, herejes. Él los cita y entonces los contradice, pero el concilio condenó esta doctrina, o entonces esto va contra este argumento de la lógica, etc. Bueno, pues en el cuarto capítulo de Dei Filius del primer Vaticano, se sigue ahora un capítulo sobre la fe y la razón. El asentimiento perpetuo de la Iglesia Católica ha sostenido y sostiene que hay un doble orden de conocimiento, distinto no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, porque en uno conocemos mediante la razón natural y en el otro mediante la fe divina. Y por su objeto, porque además de aquello que puede ser alcanzado por la razón natural, son propuestas a nuestra fe misterios escondidos por Dios, los cuales solo pueden ser conocidos mediante la revelación divina. Que haya tres personas en Dios, Dios lo tenía que revelar, si no, no lo sabríamos. Que hay un creador, esto se alcanza a reconocer con el uso de la razón, pero que en el creador hay tres personas, Dios tenía que revelarlo. Por tanto, el apóstol, quien atestigua que Dios es conocido por los gentiles a partir de las cosas creadas, que permiten concluir cómo debe ser su creador, cuando habla sobre la gracia y la verdad que nos vienen por Jesucristo, declara, sin embargo, proclamamos una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo. Dios nos la reveló por medio del Espíritu, ya que el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Y el unigénito mismo, en su confesión al Padre, reconoce que éste ha ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a los pequeños. Ciertamente, la razón, cuando iluminada por la fe, busca persistente, piadosa y sobriamente, alcanza por don de Dios cierto entendimiento y muy provechoso de los misterios, sea por analogía con lo que conoce naturalmente, sea por la conexión de esos misterios entre sí y con el fin último del hombre. Sin embargo, la razón nunca es capaz de penetrar esos misterios de la manera como penetra aquellas verdades que forman su objeto propio, ya que los divinos misterios, por su misma naturaleza, sobrepasan tanto el entendimiento de las criaturas que incluso cuando una revelación es dada y aceptada por la fe, permanecen estos cubiertos por el celo de esa misma fe y envueltos de cierta oscuridad. Mientras en esta vida mortal vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Pero aunque la fe se encuentra por encima de la razón, no puede haber nunca verdadera contradicción entre una y otra, ya que es el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, quien ha dotado a la mente humana con la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni puede la verdad contradecir la verdad. Hay una anécdota chistosa al respecto. Pío XII era conocido como un hombre muy abierto a las ciencias. Algún día le pregunta un científico, en la anécdota es Newton, le pregunta a él, Santidad, si un día la ciencia
definiera alguna norma que contradice una verdad de la fe definida por la Iglesia, ¿qué haría usted? Entonces dijo el Papa Pío XII, yo tengo tanta fe en la seriedad de los científicos como usted, que usted no va a descansar hasta encontrar el error de cálculo. Por detrás de esa anécdota está la misma afirmación o la misma idea. Dios es autor de la revelación y de la inteligencia. No es posible que haya una verdadera contradicción. Si es verdad que la fe supera lo que se podría saber solo usando la razón, pero no pueden contradecirse verdaderamente. La aparición de esta especie de vana contradicción se debe principalmente al hecho o de que los dogmas de la fe no son comprendidos ni explicados según la mente de la Iglesia, o de que las fantasías de las opiniones son tenidas por axiomas de la razón. De esta manera, definimos que toda afirmación contraria a la verdad de la fe iluminada es totalmente falsa. La fe y la razón no solo no pueden nunca disentir entre sí, sino que además se prestan mutua ayuda, ya que mientras por un lado la recta razón demuestra los fundamentos de la fe, e iluminada por su luz, desarrolla la ciencia de las realidades divinas. Por otro lado, la fe libera la razón de errores y la protege y provee con conocimientos de diverso tipo. Por esto, tan lejos está la Iglesia de oponerse al desarrollo de las artes y disciplinas humanas, que por el contrario, las asiste y promueve de muchas maneras, pues no ignora ni desprecia las ventajas para la vida humana que de ellas se derivan, sino más bien reconoce que estas realidades vienen de Dios, el Señor de las ciencias. De modo que, si son utilizadas apropiadamente, conducen a Dios con la ayuda de su gracia. Por eso la Iglesia hoy en día promueve la ciencia bíblica, la ciencia de la arqueología, que muchas veces confirma datos bíblicos porque se encuentran ciudades que estaban cubiertas de polvo, se encuentra el lugar donde el pueblo de Dios pasó por el Mar Rojo, es un lugar donde el lecho del mar está bastante alto, de tal manera que no hacía falta mucho viento para separar el agua de este lugar y ya hay paso. La Iglesia no impide que estas disciplinas, cada una en su propio ámbito, aplique sus propios principios y métodos. Pero reconociendo esta justa libertad, vigila cuidadosamente que no caigan en el error oponiéndose a las enseñanzas divinas, o yendo más allá de sus propios límites, ocupen lo perteneciente a la fe y lo perturben. La fe y la inteligencia en el Catecismo numeral 156. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. De hecho, los resultados de la ciencia, estoy pensando, por ejemplo, las leyes de la herencia de Mendel, un monje agustino, un religioso agustino, que en el jardín del monasterio hacía sus experimentos cruzando alberjas verdes con alberjas arrugadas amarillas, y
resultó entonces que salieron ciertas leyes de la herencia, pero al menos me acuerdo que la última de estas leyes tuvo que ser revisada por otro científico que posteriormente detalló más esta ley. O sea, por más que puedan ser una ayuda por algún tiempo, la ciencia posteriormente perfecciona todavía más estas leyes. En cambio, la revelación divina siempre es verdad. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. No somos unos tontos por tener fe, sino más bien es muy inteligente creer en lo que Dios nos revela. El Catecismo en el numeral 157 afirma: la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda, afirma San John Henry Newman. Un simple ejemplo lo va a aclarar. Si yo estoy resfriado, mis sentidos ya me hacen una mala jugada, me pueden presentar una comida deliciosa, todos comentan cómo es rica esa comida, pero si tengo la nariz tapada, todo me sabe igual. Entonces, no es que la comida es mala, pero en este momento mis sentidos me engañan por el resfriado. Ahí ven cómo nuestra ciencia es tan limitada, simplemente por un resfriado ya no emito más un juicio objetivamente correcto porque yo estoy enfermo. En cambio, cuando Dios revela algo, Él no se equivoca nunca, siempre permanecen las verdades reveladas por Él. El Catecismo 158 dice: la fe trata de comprender. Justamente San Anselmo es un defensor de este principio. Primeramente hay que hacer un acto de fe, o sea, sí creo, acepto todo lo que está en la revelación. Pero una vez que hice ese acto de fe, me es permitido usar mi inteligencia. Pero sino, ¿por qué es así? Lo creo, pero ¿cuáles son las razones de conveniencia? Y si ahora comparo esta afirmación del inicio de la Biblia con la otra al final de la Biblia, si cruzo estos datos con los datos de la ciencia, de las leyes de la lógica, ahora voy comprendiendo más profundamente las verdades de la fe y su lógica intrínseca. En otras religiones eso es muy distinto. Por ejemplo, lo que el Islam te predica, lo que la gnosis te propone, lo que la masonería te propone, ahí simplemente te ponen cosas de su formación, créelo, acéptalo, no cuestiones, no hagas preguntas. La Iglesia Católica es distinta en ese punto. Una vez aceptada la verdad como revelada y segura, podemos legítimamente preguntarnos, ¿pero por qué es así? ¿Cuáles son las razones de conveniencia?
y a largo plazo veremos que las verdades de la fe están en perfecta armonía. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Catecismo numeral 159. Fe y ciencia. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico, según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aun sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. El Papa Benedicto XVI escribió en su testamento: a menudo parece que las ciencias naturales por un lado y la investigación histórica por otro, son capaces de ofrecer resultados inconfundibles frente a la fe católica. He visto las transformaciones de las ciencias naturales desde tiempos lejanos y he podido constatar cómo, al contrario, se hayan desvanecido aparentes certezas contra la fe, demostrando ser no ciencia, sino interpretaciones filosóficas, solo aparentemente vinculadas a la ciencia. Hagamos la oración final de esta primera sección. Es una oración tomada del tesoro de las oraciones de la obra de los santos ángeles. Oración del amor. Señor, tú te entregas a mí con una magnanimidad sin par, pero tú quieres también de mí una tal magnanimidad que sea digna de ti, sin vacilaciones y dudas pusilánimes, sin reclamaciones de pruebas. Tú quieres que me lance sin reservas en una fe ciega para el abismo, Dios, aunque corra el riesgo de despedazarme abajo. Pero ahí, en el fondo de las profundidades, estás tú, oh Dios insondable, recogiéndome en tus brazos. Así no quieres experimentar mi amor cuando debo responder a tu amor. Tú quieres ver la audacia de mi amor, por eso tengo que darme a mí mismo como arras anticipadas. Solo entonces podré ser aquel que despliega el arco para tu amor, aprender de ti a dirigir el amor al blanco cierto. Amén. Y por la invocación de Nuestra Señora, amparo de la fe, por la invocación de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, desciende la bendición de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Las espinas